Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Eduardo Zárate Serrano, soy estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y aquí nuevamente vengo a exponer un video de una pequeña infografía que yo elaboré del tema de Egipto. Siempre comienzo yo hablando sobre el punto número uno, que es el origen y surgimiento, hasta llegar a sus aportaciones y su legado que dejó. Entonces, comenzando por el origen, que se desarrolló a orillas del río Nilo, desde la unificación de los pequeños reinos que existían en el río mencionado a partir de 3100 a.C. Aquí en el lado derecho tenemos una pequeña representación gráfica del globo terráqueo, que donde está ubicado lo que fue el antiguo Egipto. Vemos que aquí está subrayado de color naranja o un color marrón todo el territorio de lo que fue Egipto. Aquí vemos el río famoso conocido como el río Nilo, y aquí vemos algunas de sus regiones que fue distribuida en Egipto, ¿no? Pasamos en el punto número 2, que es la política. Aquí nos habla que el gobierno del antiguo Egipto era una monarquía teocrática, ya que el rey gobernaba por el mandato de dioses. Recordemos que en Egipto adoraba mucho a dioses, bueno, a un dios que es el dios del sol, a base de su propio dios, que a base de su religión, el dios era el que elegía el gobierno en Egipto, ¿no? Entonces ellos como que eran muy religiosos, ellos veneraban mucho a un dios, y pues consideraban que su dios era muy importante y que les daba ese divino poder, ¿no?, en el gobierno. Dice que se representaban a la voluntad de los dioses a través de las leyes y políticas aprobadas. La forma de gobierno en Egipto permaneció casi incambiada desde 3150 años hasta el 30 años antes de Cristo, cuando el país fue anexionado por Roma. Aquí Egipto siempre ha tenido un conflicto político y religioso con lo que fue la civilización de Roma. Pasamos en el punto número 3, que es la sociedad. Aquí la sociedad del antiguo Egipto está dividida en estrictas jerarquías, con el rey que en el cúspide, seguido del su visir, los miembros de la corte, los sacerdotes y escribas. Están los gobiernos regionales, están los que son generales del ejército y los generales del ejército del nuevo imperio, que el nuevo imperio estaba establecido en 1570 hasta 10.069 años de Cristo. A continuación venían lo que fueron los artistas y los artesanos, los superintendentes, supervisores gubernamentales de obra, los labriegos y los agricultores, y ya en la última clase social estaban los esclavos. Aquí en el lado derecho tenemos lo que fue cómo se clasificaban las clases sociales. Yo siempre lo represento en una pirámide. En el rango más alto estaban lo que es el faraón, o sea, el gobierno. De ahí le seguía lo que eran los sacerdotes, de ahí le seguían los funcionarios y escribas. En la clase media los soldados, estaban los campesinos, y por último estaban los esclavos. Hablando de la construcción, en la construcción se caracteriza por crear un sistema constructivo con sus edificios monumentales, con un templo de similares tallados en grandes bloques y sólidas columnas. Las edificaciones que ellos hacían eran de estructura piramidal, esto con el fin de representar a algún dios, algún gobierno, y esto lo representaban cuando algún gobierno fallecía. Ellos hacían a su honor una estructura piramidal, ¿no? Que fue su tumba. Pero entonces ellos, como a base de su religión, llevaban como que
esta costumbre, ¿no? De acontecer a un gobierno, a que ya falleció, le hacían una estructura piramidal. Entonces, hasta ahora las pirámides más famosas son las pirámides de Giza. Estas fueron construidas con piedra caliza y granito. Eh, estas estructuras eran construidas para servir como tumbas, templos religiosos, edificios públicos. Los templos egipcios eran diseñados para honrar a los dioses, ¿no? Entonces, hasta hoy en día, lo que es las pirámides de Giza, hasta el día de hoy es un enigma cómo fue su procedimiento de construcción, ya que no se tiene registro de cómo lo hicieron, ya que una de estos bloques eran tan pesados que superaban las 10 toneladas. Entonces en ese momento pues no se tenía lo que fue el avance tecnológico para desarrollar un proyecto de gran magnitud. Y fueron tres, pero la que más representa es la que vemos aquí en la imagen, que es la de medio, ya que fue la más alta, ¿no? Y cada uno de estos apunta a uno de las coordenadas de una constelación de estrellas, ¿no? Entonces es mucha coincidencia, ha habido muchos debates de cómo se construyeron, que hubo una intervención por parte de otros seres divinos, ¿no? O otros seres de otro mundo. Entonces, pues ese es un tema muy curioso que para mí en lo personal me interesó mucho y por eso lo quise como que destacar en este puesto. Algunas de las aportaciones que dejó Egipto fue lo que es el papel ya que ellos desarrollaron también la escritura. También inventaron lo que son los preservativos, ya que en ese momento no tenían algunas personas no tenían pensado en procrear de su misma especie, ¿no? Tenemos lo que es la ortopedia, el calendario solar y también tenemos los caminos pavimentados. Los caminos pavimentados fueron construidos a piedra. Y también quise incluir lo que es la cosmética, ya que la cosmética para las mujeres, tanto como los hombres, eh, se originó ahí porque querían como que destacar en una sociedad, ¿no? De un alto rango para tener ese estatus entre la sociedad. Entonces esto fue lo que hice un pequeño resumen de lo que fue lo que es el antiguo Egipto. Espero se haya comprendido bien el tema y pues más que nada agradecerle por su atención y ya.